Capítulo 48. Voz del narrador. Minutos atrás. La tenue luz de una antorcha parpadeaba dentro de una celda subterránea, proyectando sombras largas sobre los muros de piedra húmeda. El eco del lejano bullicio de la subasta apenas llegaba hasta allí, amortiguado por capas de roca y metal. Un hombre de aspecto altivo, con alas blancas, sucias, maltratadas, colgaba encadenado a la pared. Una mordaza metálica le cubría la boca, pero no impedía del todo que su voz saliera entre los barrotes. Frente a él, tras una segunda celda más grande, un titán permanecía inmóvil, encadenado desde los tobillos hasta el cuello. Sus ojos, sin embargo, brillaban con determinación. «Ya se llevaron a la sirena», murmuró el alado, su voz áspera como el óxido. «El siguiente serás tú». No hubo respuesta inmediata. Solo el sonido del metal cediendo ligeramente bajo el peso del gigante que respiraba lento, como si guardara cada aliento para el momento justo. El alado rió por lo bajo, burlón. «¿Crees que vendrán a salvarte? ¿A ti?» El gigante giró lentamente la cabeza. Sus ojos se clavaron en él, y a pesar de la máscara de acero que cubría su rostro, su voz sonó firme, profunda y serena. «Lo harán, estoy seguro que Estella no me dejará aquí». Un silencio tenso se apoderó del lugar. El alado lo miró, entre confuso y fascinado. «Una mujer». El gigante no respondió. Solo cerró los ojos un momento, como si pudiera ver el rostro de ella más allá de los muros, más allá de los grilletes. A lo lejos, tembló el suelo. Solo por un segundo. Pero ambos lo sintieron. Y el gigante sonrió. «Presente. El precio inicial es de 4.000 millones de berríes». Se escucharon jadeos, exclamaciones, suspiros de asombro. 4.000 millones. Repitió el presentador con entusiasmo. «Que comiencen las pujas». 5.200 millones. Gritó un comerciante de armas del West Blue. 5.500. Añadió un noble vestido con túnicas doradas. 6.000 millones. Gritó otro desde una esquina, rodeado por guardaespaldas. 6.400. Se escuchó desde el balcón superior. El ritmo de las pujas aumentaba. Algunos comenzaron a sudar. Otros apretaban sus puños y túnicas, viendo cómo el precio escalaba fuera de su alcance. 6.800 millones. 6.900 millones. 7.000 millones. 7.300 millones. De pronto, una figura, con una capa blanca y el símbolo del dragón celestial en el pecho, se levantó con parsimonia desde una de las zonas privadas del palco real. No gritó. Solo alzó su mano y levantó dos dedos. Un silencio sepulcral llenó el salón. El presentador tragó saliva. Miró su pantalla, confirmó el número. «Oferta de 9.000 millones de berríes», exclamó, su voz llena de incredulidad. Nadie supera esa cifra. El lote se detiene. Las miradas se volvieron hacia el palco. El dragón celestial se volvió a sentar, satisfecho, como si hubiera comprado una simple botella de vino. «Vendido», anunció finalmente el presentador, levantando los brazos. «El gigante Anteo ha sido vendido por 9.000 millones de berríes». Una mezcla de aplausos, tensión y desagrado recorrió la sala. Robin observó el escenario unos segundos más, luego giró su rostro hacia Toji, entre sombras y luces danzantes que recorrían el salón. «¿Cuánto dinero tienes para gastar?», preguntó en voz baja, casi como si no quisiera que nadie más oyera. Toji se encogió de hombros, sin mucho interés, y respondió con naturalidad. 3,2 billones. Robin levantó levemente una ceja. «No está mal, pero los precios triplican nuestro capital», su voz tenía un tono de decepción. Toji soltó un suspiro largo, y se estiró en su asiento como si estuviera a punto de dormirse en medio del espectáculo. «No somos más que simples espectadores», dijo con un bostezo apenas contenido, mirando hacia el techo. «¿Qué cara es la vida?». Robin bajó la mirada unos segundos, luego volvió a fijar los ojos en el escenario, donde los trabajadores comenzaban a mover la enorme jaula de Anteo hacia una zona oculta tras bambalinas. «Y bien, señores, señoras», dijo el presentador con su sonrisa habitual, paseando por el escenario con su bastón brillante en mano a continuación, quizás algo no tan impresionante como Anteo, pero es algo que todos Cody, un estruendo sordo lo interrumpió. La estructura misma del gran salón vibró levemente bajo los pies de todos. Un destello rojizo se filtró por los ventanales altos, proveniente de la cima del volcán. «¿Qué carajos fue eso?», murmuró Charles, incorporándose en su asiento. Toji frunció el ceño, agudizando el oído. «No lo sé, algo habrá fallado». Los murmullos entre los asistentes comenzaron como un susurro y pronto crecieron hasta llenar el ambiente como un enjambre de voces inquietas.
La seguridad en las esquinas del salón se movilizó discretamente, tocando sus comunicadores. El presentador levantó las manos con un ademán elegante, intentando contener el nerviosismo colectivo. Damas y caballeros, les ruego conservar la calma. Muy probablemente se trate de una actividad volcánica menor. Algo perfectamente natural en esta región. Nada de qué preocuparse. Pero su voz, por más firme que fuera, no alcanzó a tranquilizar del todo al público, porque justo entonces una segunda explosión, mucho más fuerte que la anterior, retumbó por toda la isla. El suelo tembló, y la luz se apagó brevemente, antes de encenderse con parpadeos irregulares. El rostro del presentador perdió por un segundo su compostura. Tragó saliva y apretó el micrófono con más fuerza. Revisaremos con nuestros técnicos, pero por ahora, les pedimos permanecer en sus asientos. Nadie le hizo caso. Una señora de vestido perla se levantó y comenzó a caminar hacia la salida apresuradamente. Otros la imitaron. La tensión se sentía densa como una niebla. Los dragones celestiales y altos postores fueron rodeados por sus guardias. Toji se inclinó ligeramente hacia Robin y susurró: «Esto está jodido». Robin lo miró de reojo. «¿Por qué siempre las cosas tienen que salir mal?», pensó Toji mientras soltaba un largo suspiro. Palmeó el muslo de Robin con un gesto firme. «Levántate, no largamos. No se me antoja acabar nadando en lava hoy». Robin se puso de pie sin protestar, el ceño fruncido por la urgencia. Leila, con una expresión de resignación, tomó la mano de Charles y dijo: «Yo quería ver el teatro final». Toji comenzó a avanzar hacia la salida, lanzando una mirada rápida a su alrededor. «La gente actúa como animales, no se alejen mucho. Esto puede empeorar rápido». De repente, un estruendo retumbó, seguido por un ruido sordo y el sonido de polvo y escombros cayendo. Una gran parte de la pared del salón se desplomó con un crujido terrible, dejando un enorme hueco por donde la luz del volcán se colaba de forma amenazante. Y justo después, apareció un hacha, colosal y ennegrecida por el fuego, clavada en uno de los pilares derrumbados, oscilando levemente como si alguien estuviera al otro lado, empujando. El aire se volvió más denso, la tensión se palpaba con fuerza. Toji apretó los puños, sus ojos ya buscaban a quien se atreviera a irrumpir en ese momento. La gente que aún quedaba en el escenario comenzó a correr en todas direcciones, el pánico se desataba. Algunos no tuvieron tiempo y fueron aplastados por los escombros que caían pesadamente a su alrededor. ¿Un gigante?, pensó Toji mientras aceleraba el paso hacia la salida, sus ojos fijos en la fuente del caos. Del humo denso que llenaba el pasillo emergió una figura imponente. Una mujer de estatura colosal, que superaba fácilmente los 2,5 metros. Su piel era tersa pero fuerte, con cicatrices que contaban historias de 1000 batallas. Sostenía con firmeza un enorme hacha de doble filo, tan grande que parecía un árbol caído. Su mirada era fría, y mientras avanzaba, cada movimiento hacía vibrar el suelo bajo sus pies. «¿Qué carajo es eso?», exclamó Charles con el rostro desencajado, retrocediendo al ver la figura colosal entre el humo. «Un gigante», respondió Toji sin perder la calma, aunque su mirada estaba fija en la salida, calculando la distancia. Ignoró el estruendo de las columnas cayendo y los gritos a su alrededor. «Dense prisa y salgamos rápido». Antes de que pudieran avanzar mucho, el gigante, la mujer de mirada feroz y el hacha aún manchada de polvo y sangre, dio un gran salto, rompiendo parte del escenario al impulsarse. En un parpadeo, aterrizó frente a los balcones donde las familias principales aún observaban, paralizadas por la sorpresa. Con un alarido furioso, blandió su hacha en un amplio arco, y la hoja cortó el aire como un trueno antes de impactar brutalmente contra las columnas que sostenían el palco de los nobles. Un estruendo ensordecedor sacudió el salón. Rocas, vigas y fragmentos dorados volaron por todas partes. «Carajo, muévanse», gritó Toji mientras empujaba a Robin, Leila y Charles hacia un lado, justo antes de que una viga se desplomara donde habían estado. El polvo lo cubría todo. Gritos, llantos, el retumbar de los escombros, el impacto del hacha fue devastador. Las columnas cedieron en cadena, arrastrando con ellas los balcones dorados donde las familias más poderosas observaban la subasta. Los nobles apenas tuvieron tiempo de levantarse antes de que el mármol y la madera se vinieran abajo. Los gritos de pánico se mezclaron con los crujidos de la estructura colapsando. Un dragón celestial intentó escapar gateando, la túnica blanca manchada de polvo y sangre, pero un bloque de piedra lo aplastó sin ceremonias, silenciándolo al instante. «Protejan a Lord Roswald».
Gritó uno de los guardias, pero sus palabras quedaron ahogadas cuando una viga de hierro cayó sobre él con violencia. Desde otro balcón, una mujer vestida de azul pálido chilló pidiendo ayuda mientras colgaba del borde por una mano. Nadie fue a socorrerla. Sus dedos resbalaron, y su cuerpo desapareció entre los restos. El caos era absoluto. Algunos esclavos se habían soltado de sus cadenas en medio del desastre y corrían, intentando aprovechar la confusión para huir. Otros fueron atrapados bajo los restos del palco imperial. Toji observó un instante la escena. «¡Cómo odio mi vida!», murmuró. Avanzó tranquilamente hacia la salida. «Estás demasiado tranquilo, considerando que tenemos a un gigante detrás de nosotros», dijo Robin. Toji no respondió de inmediato. Giró apenas el rostro hacia Robin, con una mueca burlona. «El problema sería si estuviera enfrente», murmuró con calma. A sus espaldas, otro estruendo sacudió el suelo cuando el hacha de la gigante cortó una fila de columnas como si fueran ramas secas. Los escombros volaron por los aires, y los gritos no se hicieron esperar. Charles tropezó con un trozo de mármol. Leila lo sostuvo del brazo justo a tiempo. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó ella, mirando la confusión que reinaba en todas direcciones. Guardias, nobles y esclavos corrían sin rumbo fijo. Algunos disparaban, otros simplemente gritaban. Toji se detuvo frente a una puerta secundaria, oculta tras una pesada cortina carmesí que ahora colgaba rasgada. «Esta no es la salida principal», dijo Robin con duda. «Exacto», respondió Toji abriéndola de una patada. «La principal estará colapsada o bloqueada. Esto nos lleva a los túneles de servicio». Los cuatro se adentraron, mientras el sonido de otra explosión sacudía el domo por última vez. En medio del caos dentro del salón de subastas, Estella se abría paso entre las paredes derrumbadas y los cuerpos caídos. Su aliento era sereno, pero cada paso hacía crujir el mármol bajo sus pies como si fueran hojas secas. El hacha doble descansaba en su espalda, manchada con polvo y rastros de sangre de los primeros obstáculos. Salió por una de las grandes arcadas traseras, emergiendo al aire libre. Un viento ardiente le golpeó el rostro. El volcán, ya activo, exhalaba columnas de humo y vapor. Las alarmas de seguridad resonaban en la ciudad inferior, pero ella no se detuvo. Comenzó a escalar la ladera del volcán a grandes zancadas. Las rocas le quemaban las suelas y los temblores eran cada vez más violentos. «El domo sigue estable», murmuró para sí, observando cómo el cielo parecía partirse desde el centro de la montaña, justo donde el rayo de energía aún se sostenía. Se impulsó entre una roca y otra, utilizando salientes y raíces como soporte. El calor aumentaba. El sudor le caía por el cuello, pero no disminuía su paso. La fuente debe estar en la cima, justo en la plataforma de canalización. La cima del volcán ya estaba cerca. Un anillo de energía brillaba tenuemente en lo alto, y varias torres metálicas mantenían estable el flujo que generaba la barrera. Estella se apoyó en una roca y escaneó el área desde la distancia. «Hay torres. Si desactivó las dos del flanco oeste, el campo debería caer al menos en un 60%. Con eso bastará para que los demás entren», calculó mientras tomaba su hacha. Un rugido lejano la alertó. Otro gigante ya estaba llegando por la costa. «No tengo mucho tiempo», aterrizó junto a la primera torre. Era una estructura alta, metálica, cubierta de conductos y anillos que chispeaban energía verdosa. Un zumbido agudo recorría su estructura, vibrando en el aire como si fuera un nervio vivo. Apretó con fuerza el mango de su hacha doble. Sus ojos centellearon. Con un rugido contenido, dio un giro completo y descargó el primer golpe. El filo del arma cortó los cimientos de la torre, haciéndola crujir. Un segundo golpe, esta vez con todo el peso de su cuerpo, la partió en diagonal. Las chispas saltaron y una pequeña explosión la lanzó hacia atrás, pero la torre ya comenzaba a colapsar. Una menos, se levantó sacudiéndose el polvo, sin perder el ritmo. Corrió hacia la segunda. Esta era más alta, protegida por una carcasa blindada. «Esto no será tan fácil», clavó el hacha en la pared metálica. Un chirrido metálico retumbó cuando arrastró el filo hacia abajo, abriendo la cobertura. Vapores a presión se liberaron por las grietas. Plantó los pies con fuerza, respiró hondo y alzó el hacha por encima de su cabeza. El filo resplandeció con la fricción del aire caliente. 1, 2, 3 veces descargó el arma contra el núcleo hasta que la estructura tembló y explotó con un estruendo ensordecedor. La onda expansiva la empujó hacia atrás, pero se mantuvo en pie. El campo de energía en el cielo parpadeó. «La barrera está cayendo», murmuró con una leve sonrisa. «Ahora, es su turno».
Miró hacia la costa de la isla, donde los pasos de los gigantes ya hacían estremecer la tierra. Costas de Gaidora. Un zumbido agudo atravesó el aire como si el cielo mismo hubiese dejado de respirar. Los colosos se detuvieron frente al domo brillante que protegía la isla. Sus cuerpos ciclópeos reflejaban la luz del campo energético, y sus ojos, llenos de furia y esperanza, observaban el muro que los había mantenido al margen. Entonces ocurrió. Un parpadeo. Una vibración en el aire. Y luego, el domo colapsó. Como vidrio rompiéndose en cámara lenta, la cúpula de energía se agrietó, estalló en miles de fragmentos luminosos y desapareció, dejando tras de sí una sensación pesada y densa. La barrera ha caído. Rugió uno de los gigantes, con voz profunda como truenos lejanos. Sin esperar más, comenzaron a avanzar. El suelo tembló con cada paso. Las olas rompían contra sus pantorrillas mientras decenas de ellos emergían del mar como una marcha imparable de montañas vivas. «Abran paso», gritó uno con barba y una maza que parecía una torre. Con cada paso, la tierra crujía. Las aves huían, los árboles se inclinaban y el humo del volcán formaba espirales en lo alto como si la isla misma respondiera a su llegada. Desde la cima, Estella los observaba. Pasillos internos del complejo de subasta interior, minutos después de la explosión las luces parpadeaban tenuemente, algunas ya se habían apagado por completo. El eco de las alarmas aún no sonaba, pero los gritos lejanos de la multitud bastaban para crear una tensión densa en el aire. Toji, Robin, Leila y Charles caminaban por uno de los pasillos laterales del complejo, avanzando con rapidez pero sin correr. El suelo temblaba levemente a cada cierto intervalo, como si algo colosal se estuviese acercando desde el exterior. ¿Escucharon eso?, preguntó Leila con voz baja, mirando sobre su hombro. Lo escuchamos desde hace rato, respondió Charles, ajustándose la corbata mientras miraba nervioso los tubos de vapor en el techo. Es como si toda la maldita isla se estuviera partiendo en dos. ¿Qué estará pasando afuera?, preguntó Robin, deteniéndose un segundo para escuchar mejor. Los gritos se volvían más intensos, más caóticos, mezclados ahora con un retumbar seco, como de estructuras colapsando. Toji se detuvo también. Se giró hacia ella con una expresión neutra, como si la tensión no lo afectara. No lo sé, respondió. Quizá sea histeria colectiva, o algo peor. Robin alzó una ceja. ¿Peor? Sí, dijo Toji mientras se estiraba. Algo que cause histeria colectiva con razón. No suena alentador, bufó Charles. Leila miró una pequeña grieta en la pared. Un polvo fino caía lentamente desde el techo. ¿Y si la estructura no aguanta? ¿Y si todo esto colapsa?, preguntó, acercándose a Toji. Entonces tenemos que salir antes de que se venga abajo, contestó él, comenzando a caminar otra vez. ¿Y si es un ataque? ¿Piratas? ¿Una revolución?, insistió Charles, esta vez claramente más alterado. ¿Creen que tenga que ver con lo del volcán? No me sorprendería, murmuró Robin, ya caminando junto a Toji. Las erupciones no vienen con pasos, ni con hachas gigantes. Toji asintió apenas. A medida que avanzaban por el pasillo, pasaron junto a un grupo de sirvientes corriendo en dirección contraria. Uno de ellos tropezó y cayó al suelo, levantándose rápidamente con los ojos desorbitados. Se vienen abajo las plataformas. Hay gigantes, maldición. Gigantes en la isla. Gritó, sin detenerse. El grupo se miró en silencio durante un segundo. Charles rompió la tensión con un susurro seco. Bueno, ya no es solo histeria colectiva. Toji entrecerró los ojos, acelerando el paso. Entonces más vale que nos demos prisa. A lo lejos, un nuevo estruendo sacudió el suelo. Esta vez, el techo vibró y pequeñas piedras comenzaron a caer. Mientras seguían avanzando por los pasillos mal iluminados, una nueva explosión sacudió el suelo, esta vez claramente proveniente desde debajo del salón principal. El estruendo fue seguido por un rugido ensordecedor que hizo temblar las paredes y sacudió los tubos del techo, algunos de los cuales comenzaron a gotear vapor. Luego vinieron los gritos. Cientos de voces al unísono, gritando de terror, mezcladas con el sonido inconfundible de estructuras colapsando y nuevas explosiones más pequeñas en cadena. El pánico era palpable, incluso desde ese rincón del complejo. Toji se detuvo en seco, su cuerpo tenso, la mirada clavada en dirección contraria al pasillo por donde iban. Entrecerró los ojos como si intentara ver a través de las paredes. Robin lo notó de inmediato. ¿Qué sucede?, preguntó con tono grave, deteniéndose junto a él. Toji no respondió enseguida. Una vibración grave recorría el suelo, como si algo enorme se moviera bajo sus pies.
Finalmente, exhaló por la nariz y dijo con voz baja pero firme: es el gigante que subastaron. Charles, que ya se había puesto pálido con las explosiones, tragó saliva. ¿Te refieres al tal, destructor de cumbres? ¿Ese animal de 20 metros con cadenas en todo el cuerpo? Toji asintió con lentitud. Sí. Y parece que ya no tiene las cadenas. Un estruendo más fuerte sacudió el pasillo. Del techo cayeron trozos de concreto y una lámpara explotó en chispas. Se escuchó un rugido gutural que no podía venir de un ser humano. «Esto se va al demonio», exclamó Charles, dando un paso hacia atrás. «¿Nos iremos de la isla?», preguntó Leila mientras esquivaban algunos escombros. Toji no dudó en responder. «Sí, y no pienso volver jamás, aunque», agregó con una ligera sonrisa torcida. «Quizás considere robar algo antes de irme». Robin soltó una risa leve, aliviando la tensión por un instante. «Hay que llevarnos mucha ropa», pero no alcanzó a terminar la frase. Un ruido seco, como un golpe rompiendo el aire, interrumpió el momento. En una fracción de segundo, una sombra veloz apareció por el lateral del pasillo. Una pierna envuelta en una túnica negra impactó de lleno en el pecho de Robin, lanzándola como una muñeca de trapo contra la pared de concreto. ¡Bum! La pared tembló con el impacto. Fragmentos de piedra y polvo se desprendieron, y Robin cayó al suelo con un quejido, su cuerpo semi-inconsciente. «Robin», exclamó Leila, con los ojos como platos, corriendo a su lado. «Robin, dime algo». Toji ya se había girado, los ojos fijos en el pasillo lateral desde donde había venido el ataque. Su expresión se endureció. Dio un paso adelante, colocando a Charles y Leila detrás de él. «Maldito imbécil», murmuró con los dientes apretados. Del oscuro pasillo emergió una figura encapuchada, caminando con paso firme y pesado. Su presencia se sentía densa, su aura, opresiva. «¿Otro maldito invitado especial?», gruñó. Toji entrecerró los ojos cuando vio emerger completamente al atacante desde las sombras. La figura encapuchada tenía una máscara plateada que cubría todo su rostro, dejando visible únicamente un ojo dorado que brillaba con una intensidad sobrenatural. «¿Tú no eres el tipo del discurso?», dijo Toji con un tono casi burlón, ladeando un poco la cabeza mientras su maldición le entregaba su alabarda. «¿Por qué nos atacas? No recuerdo haber tenido el gusto de cruzarme contigo». El enmascarado avanzó con calma, desenvainando una espada larga bañada en oro, cuyos bordes centellaron cuando la envolvió en un fluido manto de haki de armadura, denso y negro como la tinta. «¿Conmigo?». «No», respondió con voz baja, como si masticara cada palabra con desprecio. «Nunca hemos interactuado directamente». Dio otro paso. «Pero sí lo hiciste con alguien muy importante para mí. Alguien de mi sangre». Toji arqueó una ceja, claramente confundido. Pero bastó un par de segundos para que las piezas comenzaran a encajar en su cabeza. Su ceño se frunció y chasqueó la lengua con fastidio. «¿Te refieres a esa perra chillona de la subasta?», dijo con desdén Lina Kell. El silencio se hizo denso como el plomo. El enmascarado apretó con fuerza la empuñadura de su espada. Un leve zumbido metálico surgió de su filo mientras su haki se intensificaba. «Linoa», corrigió, con la voz impregnada de furia contenida. «Y acabas de sellar tu destino». «Creo que ustedes pueden avanzar hasta el puerto», dijo Toji con la mirada fija en el enmascarado, sin apartar la vista ni por un segundo. Leila se encontraba arrodillada junto a Robin, quien permanecía inconsciente, con un delgado hilo de sangre escurriéndole por la comisura de los labios. Sin dudar, la cargó sobre su espalda con esfuerzo. «¿Estás seguro?», preguntó Leila, con el ceño fruncido, sabiendo perfectamente que dejarlo ahí podía significar no volver a verlo. Toji solo asintió, su expresión tan serena como siempre, pero con una tensión latente en todo su cuerpo. «Sí», respondió Charles por ella, posando una mano en su hombro para impulsarla a moverse. Toji suspiró brevemente, luego giró apenas el cuello para mirar por encima del hombro. «Váyanse. Yo los alcanzo». La sonrisa arrogante volvió a su rostro mientras su alabarda se oscurecía aún más, cubierta por su propio haki de armadura, vibrando suavemente como si respondiera al inminente conflicto. Leila lo miró por última vez, luego asintió con pesar y echó a correr con Charles. Sus pasos resonaban mientras se alejaban entre los escombros y el caos que dominaba los pasillos. El enmascarado no se movió, observando la escena con paciencia. Solo cuando los demás se perdieron en la distancia, levantó ligeramente su espada. «¿Listo para pagar por tus palabras?», preguntó con frialdad. Toji alzó su alabarda, girándola una vez con habilidad y deteniéndola en posición de ataque.
Tal vez no lo hayas notado, dijo Toji. Pero acabas de noquear a mi compañera. Así que me veré obligado a matarte y colgar tu cadáver en un lugar para que todos lo vean. El enmascarado frunció el ceño y se rió con desdén. Los niños de ahora solo dicen tonterías, murmuró, antes de lanzarse con rapidez hacia Toji. Blandió su espada dorada, y en un solo movimiento intentó un corte directo hacia el cuello de Toji. Toji reaccionó instantáneamente, alzando su alabarda. El choque de ambas armas retumbó por el pasillo, esparciendo chispas y vibraciones. Toji cargó contra el enmascarado con rapidez. Su patada impactó fuerte en la pierna del adversario, haciéndolo perder el equilibrio. Aprovechando la oportunidad, Toji lanzó un rodillazo certero que mandó al hombre a estrellarse contra la pared del pasillo con un estruendo seco. El enmascarado quedó incrustado un instante, pero con un rápido movimiento se hizo a un lado, esquivando una estocada directa hacia su garganta. Sin perder tiempo, respondió con una patada dirigida al torso de Toji, pero este la esquivó con facilidad, sus sentidos afinados gracias al haki de observación. No está mal, musitó Toji. Pero tendrás que hacerlo mejor que eso. El enmascarado desenfundó su espada con un movimiento fluido, formando una cruz con la hoja en posición de ataque. De repente, lanzó dos afiladas hojas de energía que chisporrotearon con un resplandor mortal, cortando el aire hacia Toji. Con reflejos felinos y el haki de observación alertándolo, Toji dio un salto lateral, esquivando por milímetros ambas hojas que impactaron contra la pared con estruendo, dejando grietas profundas. Sin perder un instante, Toji se impulsó hacia adelante con una velocidad sorprendente, acortando la distancia en segundos. Justo cuando el enmascarado intentaba preparar otro ataque, Toji elevó la pierna con fuerza y conectó una patada fulminante en el pecho del rival, que lo lanzó varios metros hacia atrás con un golpe que hizo vibrar el pasillo. El impacto resonó, y el enmascarado chocó contra un muro, hundiéndolo y levantando una nube de polvo y escombros. Respirando pesado, el hombre se levantó tambaleándose. Toji quiso avanzar, pero de repente levantó el brazo justo a tiempo para bloquear dos balas que silbaron cortando el aire y chocaron contra su defensa. Se giró rápidamente, enfocando al tirador. Un hombre rubio, regordete, con la típica vestimenta ostentosa de los dragones celestiales. Su sonrisa era amplia y arrogante, como si el mundo le perteneciera. «Muévete de mi camino, cerdo», ordenó el noble con desprecio, alzando la pistola con altanería. Toji lo observó fijamente, sus ojos entrecerrados. ¿Él no es el imbécil que compró la Uma Uma no Mi modelo Sleipnir? Se preguntó Toji. ¿No me escuchaste?, replicó el hombre, elevando la voz. Te ordené que te movieras, cerdo infeliz, pero no pudo terminar la frase. En un movimiento, la alabarda de Toji cortó el aire y rebanó el brazo que sostenía la pistola, haciendo que ésta cayera al suelo con un estrépito metálico. El noble quedó paralizado, más por la sorpresa que por el dolor. El dragón celestial dio un paso atrás, sosteniendo el muñón con la mano temblorosa, lágrimas mezclándose con la rabia en sus ojos. ¿Cómo te atreves?, balbuceó, la voz quebrada por la sorpresa y el odio. ¿Cómo te atreves, tú, un maldito cerdo infeliz? Toji sonrió con suficiencia, la oscuridad de sus ojos brillando con una chispa burlona. ¿Cerdo?, susurró con ironía. El enmascarado, que observaba atento, dio un paso al frente, su voz firme y grave. ¿Sabes lo que has hecho, niño?, dijo con tono amenazante. Sí, respondió Toji sin inmutarse. Le acabo de rebanar el brazo a un asqueroso dragón celestial. ¿Y qué tiene de especial eso?, añadió, jugueteando con la alabarda. Sin más aviso, Toji giró rápido y, con un golpe, cortó un pilar cercano. El sonido seco del metal rompiéndose resonó en todo el pasillo. ¡Cuidado!, gritó el dragón celestial, intentando esquivar los tubos que comenzaron a caer desde el techo. Los tubos metálicos se desplomaron violentamente, aplastando al noble y atrapándolo bajo su peso. «¿Esto es especial?», dijo Toji mientras avanzaba con paso firme. «Porque parece que va a necesitar más que su dinero y su título para salir de esta». El enmascarado se acercó con la espada desenvainada. Lanzó con velocidad sorprendente, su espada brillando mientras intentaba empalar a Toji en un movimiento directo y letal. Pero Toji, con reflejos agudos y calma fría, esquivó ágilmente, atrapando el brazo del atacante con firmeza. Sin perder tiempo, Toji impulsó un cabezazo contundente contra la frente del enmascarado, quien tambaleó por el impacto. Sin darle espacio para reaccionar, clavó la alabarda en el hombro del hombre con fuerza brutal. Un brillo oscuro recorrió el arma, y de inmediato el haki del enmascarado empezó a desvanecerse. ¿Qué es esto?,
murmuró con voz temblorosa, la sorpresa reflejada en sus ojos antes de que Toji lo empujara con toda su fuerza, clavándolo contra el suelo con un sonido seco y definitivo. Toji sostuvo la alabarda con firmeza, mirando al hombre inmovilizado con una mezcla de desprecio y aburrimiento. «No eres para nada fuerte, y aún así quieres enfrentarme». Un caballo de al menos 2 metros de altura galopaba con furia entre los árboles. Su piel era de un tono oscuro, húmedo como si acabara de emerger del fondo del mar, y en lugar de crines tenía largas hebras de algas que se agitaban al compás del viento. Sus cascos golpeaban la tierra con fuerza, dejando huellas profundas a su paso. Encima de él iban Leila, con la mirada firme hacia el horizonte, y Robin, aún inconsciente, su cuerpo cuidadosamente sujetado por los brazos de su compañera. Aquel caballo era Charles, quien había activado su fruta del diablo. Pero la escena que atravesaban era un verdadero infierno. Todo Gaidora estaba sumida en el caos. A lo lejos, columnas de humo se elevaban desde distintos puntos de la isla. Las explosiones retumbaban como truenos, sacudiendo incluso el suelo por donde Charles corría. Edificios colapsaban, árboles eran arrancados de raíz, y gritos humanos se mezclaban con los rugidos de los gigantes que, con cada paso, hacían temblar el paisaje. Varios colosos se abrían paso destruyendo muros, portones y torres de vigilancia. Algunos blandían enormes armas hechas de roca y acero, mientras otros simplemente usaban sus puños y pies para aplastar todo a su paso. Las fuerzas de Gaidora intentaban resistir. Guerreros uniformados con capas grises luchaban desesperadamente, armados con lanzas y rifles. Desde el mar, buques de guerra disparaban sus cañones en dirección a la costa, tratando de detener a las enormes figuras que seguían cruzando desde la frontera. Leila apretó los dientes al ver una torre caer a pocos metros de ellos. «Charles, más rápido», gritó, sujetando con fuerza a Robin. «Estoy yendo lo más rápido que puedo», respondió Charles con su voz profunda y rasposa, aunque su boca no se movía. El suelo frente a ellos tembló nuevamente. Un gigante cayó abatido por un cañonazo, pero otro apareció enseguida, lanzando un enorme pedazo de ruina contra los buques. Leila dio un grito de sorpresa mientras un pie enorme, con dedos tan gruesos como troncos de árbol, se estrellaba contra el suelo justo frente a ellos, levantando una ola de tierra, rocas y ramas. «Charles, ¡Cuidado!», exclamó, instintivamente agachando la cabeza para proteger a Robin. «Lo vi», gruñó Charles, girando bruscamente y clavando sus cascos en el suelo con una fuerza que resquebrajó la tierra. El pie esquivó la pisada por apenas unos metros, saltando hacia un lado, mientras el coloso giraba su rostro y los miraba por un instante, confundido o quizá curioso. «Ese maldito casi nos aplasta», jadeó Leila, su corazón latiendo con fuerza. «¿Robin está bien?» «Sigue inconsciente, pero estable», respondió Charles mientras retomaba el galope. «Ese gigante no nos sigue, pero hay otro más adelante». Leila se giró para mirar por encima de su hombro. El coloso al que acababan de esquivar parecía centrarse ahora en un escuadrón de soldados de Gaidora, a quienes aplastó sin esfuerzo alguno. «Esto es una masacre», murmuró, apretando con más fuerza el cuerpo de Robin contra ella. Charles esquivó una ráfaga de escombros que voló por los aires tras otra explosión cercana. Un árbol cayó justo a su lado y Leila tuvo que agacharse aún más para no golpearse con las ramas. «¿Qué demonios pasó allá adentro?», preguntó Charles, frustrado. «No lo sé», respondió Leila, su voz temblando de rabia e impotencia. «Pero sé que Toji debe estar metido en medio de todo, ese idiota seguro está peleando con alguien en vez de huir». Charles soltó un bufido. «Eso suena como él». «Izquierda», gritó Leila de repente, señalando un camino entre las ruinas. «Por ahí, hacia el viejo puente». «Agárrense fuerte», gruñó Charles, y dio un brusco giro. La velocidad a la que se desplazaban era sobrehumana, pero no lo suficiente para escapar del rugido de guerra que retumbó desde las montañas. Charles intentó frenar y doblar hacia el salto del río, pero antes de que pudiera reaccionar, una figura bípeda con aspecto de hiena irrumpió a toda velocidad y lo embistió de costado con una fuerza brutal. Charles soltó un relincho agudo mientras su cuerpo giraba descontrolado en el aire, perdiendo el equilibrio por completo. Leila y Robin fueron lanzadas violentamente hacia fuera del lomo, volando por los aires. «Robin», gritó Leila, cayendo de espaldas contra el barro y, en un acto reflejo, se lanzó sobre Robin para protegerla justo a tiempo. El extraño hombre hiena se acercó lentamente, con una sonrisa sádica mientras su voz rasposa resonaba en el ambiente. «Carne viva, buena carne», dijo con un tono siniestro. «Dragones, gigantes, basura, pero ustedes son tiernos».
Charles, recuperándose, bufó y mostró los colmillos con rabia. ¿Qué mierda dice este loco?, exclamó, erizando sus crines de algas. Leila, aún protectora, alzó la voz. No te atrevas a tocarlos, dijo firme, mirando al hombre con odio. Aléjate de nosotros. El hombre hiena se rió con desprecio y se lanzó hacia ellos con rapidez. Charles lanzó un relincho poderoso y se interpuso entre Leila y la amenaza, lanzándose hacia adelante con sus cascos levantados para embestirlo. Leila se levantó lentamente, sacudiendo el barro y mirando a Robin, que empezaba a despertar. Robin, aguanta, susurró mientras observaba la inminente pelea. El hombre hiena esquivó la embestida con agilidad. El hombre hiena lanzó un zarpazo feroz hacia Charles, sus garras afiladas brillando bajo la luz tenue. Pero justo en el último segundo, gruesas algas emergieron violentamente del río, enrollándose como serpientes alrededor del brazo del atacante y sujetándolo con fuerza. ¿Qué demonios?, gruñó el hombre, forcejeando para liberarse, sus ojos llenos de furia y sorpresa. Charles aprovechó la oportunidad. Levantó con fuerza sus poderosos cascos y lanzó un contundente golpe directo al rostro del hombre hiena. El impacto resonó, haciendo que el agresor retrocediera tambaleándose, con la mandíbula adolorida y manchas de sangre en el labio. Leila, desde el suelo, observaba con ojos abiertos de asombro y esperanzada, mientras Robin comenzaba a incorporarse lentamente. «Buen trabajo, Charles», exclamó Leila, impulsándose para ponerse de pie. El hombre hiena, ahora con un brazo atrapado y el rostro golpeado, gruñó furioso. «Carne sabrosa, carne dulce», murmuró el hombre hiena, sacando la lengua como si paladeara el aire, su sonrisa torcida y babeante. «Deja de decir estupideces», rugió Charles, sacudiendo su melena de algas. Golpeó el suelo con un casco y embistió con toda su fuerza. El hombre hiena reaccionó rápido, agachándose para esquivar el golpe y lanzando un zarpazo a las patas delanteras de Charles. El casco derecho fue arañado, pero el impacto no fue suficiente para detener al Kelpie, que giró bruscamente sobre sus patas traseras y lanzó una patada doble hacia el pecho de su oponente. «Maldito caballo», gruñó la criatura, escupiendo sangre, pero antes de que pudiera recuperar el equilibrio, Charles alzó su cabeza y liberó una ráfaga de algas que se extendieron como látigos desde su crin, envolviendo el torso del enemigo. «No me atraparás, bestia acuática», bramó el hombre hiena, desgarrando algunas de las algas con sus garras. «Pues vamos al agua a ver qué tanto resistes». Charles relinchó con fuerza y, aprovechando el momento en que la criatura tambaleó, lo embistió con violencia, arrojándolo hacia el río. El cuerpo del hombre hiena giró en el aire, salpicando barro y agua por todos lados. Cayó de espaldas al río, y apenas su piel tocó la superficie, su cuerpo se volvió rígido. «No, no», balbuceó el atacante, mientras trataba de mover sus extremidades, que se volvían pesadas como piedra. Charles no se detuvo. Se lanzó tras él, y con empujones de su cuerpo y ondas controladas con su poder, lo arrastró hacia la parte más profunda del río. El agua giraba alrededor como un remolino lento. Por lo que Toji me contó, pensó Charles mientras descendía junto a su enemigo, un usuario de fruta del diablo pierde sus fuerzas al sumergirse en agua. Pero gracias a la Uma Uma no Mi, modelo Kelpie, mientras mantenga mi forma completa, esa regla no se aplica en mí. El hombre hiena se agitó una última vez antes de que su cabeza desapareciera bajo el agua. Burbujas subieron a la superficie. Charles lo observó unos segundos, luego se dio la vuelta y nadó velozmente hacia la orilla donde Leila los esperaba con Robin en brazos. ¿Está muerto?, preguntó Leila, con el rostro empapado y los ojos muy abiertos. «Lo estará en un minuto», respondió Charles con seriedad, sacudiéndose el agua. «Toji va a querer oír eso», murmuró Leila con una sonrisa tensa, mientras ambos se preparaban para continuar la huida. «Pero siéntete feliz, morirás rápido», murmuró Toji con frialdad mientras desprendía la alabarda del hombro del enmascarado. El filo brilló al quedar apuntando directamente entre sus cejas. Pero antes de que pudiera asestar el golpe final, tuvo que girar bruscamente el cuerpo hacia un lado. Una patada silbó en el aire, a centímetros de su cráneo. «¡Maldición! ¿De dónde carajos salen más?», espetó Toji, retrocediendo varios pasos mientras empuñaba con fuerza su arma. «Doctor Nikolai». Se escuchó un grito desgarrador. Una mujer de cabello negro con mechones morados y ojos del mismo tono corrió hacia el cuerpo herido del enmascarado. Vestía un traje entallado, oscuro, con bordados plateados en los puños. Su rostro estaba lleno de angustia. «Doctor», repitió Toji en voz baja, confundido por el título. Un nuevo paso resonó con firmeza en el pasillo.
Un hombre alto de cabello negro avanzó lentamente, con la mirada fija en Toji. Detrás de él lo seguía un grupo de 4 personas. Toji frunció el ceño. Dios, estos tipos aparecen como ratas en la oscuridad, masculló. Sheila, retrocede, ordenó el hombre con autoridad. Yo me encargaré. ¿Estás seguro de esto, Ryan? Preguntó una chica de cabello azul y mirada afilada entre los acompañantes. No lo sé, Lyra, respondió Ryan, sin apartar los ojos de Toji. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados mientras matan a mi abuelo. Toji alzó una ceja. ¿Abuelo? Repitió con una mueca burlona. ¿Ese imbécil con máscara de hojalata es su abuelo? Ryan apretó los puños. Ten cuidado con lo que dices. ¿O qué? ¿También te lanzarás sobre mí para morir igual de rápido? Toji giró la alabarda. Ya me cansé de pelear con idiotas. Sheila, que seguía junto al cuerpo del enmascarado, tocó suavemente su pecho mientras murmuraba algo en voz baja, invocando un símbolo brillante sobre la herida. Él no puede morir aquí, no sin que lo salvemos, susurró. Toji chasqueó la lengua. Perfecto, curanderos, nietos vengativos y otro montón de payasos. ¿Cuántos más quedan por aparecer? Ryan dio un paso al frente. No estamos aquí para hablar. Tú levantaste tu arma contra alguien de nuestra sangre. Eso es suficiente. Ese dragón celestial, pensó Toji mientras lanzaba una mirada rápida al noble, aún medio sepultado entre los tubos retorcidos del techo. Tenía la Uma Uma no Mi en uno de sus bolsillos, y ni siquiera se molestó en ocultarla. Si mato a todos estos idiotas, podría tener una Zoan mitológica en mi arsenal. Ni siquiera tengo que buscarla, solo reclamarla. Guardó la alabarda en su maldición, que le devolvió a Nube itinerante. El nunchaku de 3 secciones colgó de su mano. Toji exhaló, dejando que su haki de armadura comenzara a envolver la superficie del arma en una capa opaca y densa. Uno de los chicos detrás de Ryan, pecoso, cabello castaño revuelto, y con una sonrisa nerviosa, hizo una mueca de asco. ¿Qué es esa cosa? Parece un monstruo, dijo, señalando la maldición de Toji. Cállate, Jules, le espetó otro. No lo provoques más. Ryan levantó un brazo y sus acompañantes callaron al instante. Sus ojos se clavaron en Toji con la calma tensa de alguien que sabe que no hay marcha atrás. ¿Así que viniste a asesinar y robar frutas del diablo? Preguntó. No exactamente, replicó Toji, girando el nunchaku lentamente en su muñeca, el silbido del aire cortado acompañando sus palabras. Solo aprovecho las oportunidades cuando se presentan. Sheila, aún arrodillada junto al cuerpo del Dr. Nikolai, levantó la mirada. Su ceño estaba fruncido, su voz baja pero cargada de desprecio. Eres un parásito. La tensión era densa, casi tangible. Ryan chasqueó los dedos. Si no retrocedes, será tu última oportunidad de rendirte con vida. Toji se agachó apenas, en posición de combate, el nunchaku vibrando con poder en sus manos. ¿Rendirme? Ustedes se metieron en mi pelea, pero si tengo que patear a una familia entera para conseguirla, no me molesta. El aire se tensó en cuanto Toji se impulsó hacia adelante. Fue tan rápido que Ryan apenas logró levantar los brazos para bloquear el primer golpe. ¡Clac! El impacto del nunchaku de 3 secciones con haki reforzado lo lanzó hacia atrás como si lo hubiera atropellado una bestia. Ryan chocó contra una columna, agrietándola. Antes de que pudiera recuperar el aliento, Toji ya estaba encima de él. Con una sonrisa, mientras giraba el arma en el aire y conectaba una segunda ráfaga de golpes. Clac. 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 Ryan trató de cubrirse con haki, pero el ritmo de Toji era abrumador. Cada golpe parecía venir de un ángulo diferente, con una fuerza que ignoraba la defensa. Ryan. Gritó Sheila, intentando intervenir. Ni se te ocurra. Ladró Toji sin mirar, y golpeó el suelo con tal fuerza que una onda de choque la hizo retroceder varios pasos. Ryan escupió sangre y trató de contraatacar con un puñetazo, pero Toji lo leyó con facilidad. Activó su haki de observación, desvió el ataque con el brazo y contraatacó con una rodilla al estómago que le quitó el aire por completo. Urk. Ryan se dobló, tosiendo saliva con sangre. Toji no le dio respiro. Tomó una de las secciones del nunchaku y la usó como maza, golpeándole la espalda con fuerza brutal. Ryan cayó al suelo como un saco de papas. ¿Este es el nieto del doctor? Patético, Toji escupió al lado del cuerpo. Ryan trató de levantarse con torpeza, sus piernas temblaban. No he terminado. Ah, sí lo has hecho. Toji lo pateó en el pecho con tal fuerza que lo hizo atravesar una pared. Los demás miraban paralizados. Jules estaba pálido. Lyra temblaba.
Toji, cubierto parcialmente de polvo y con nube itinerante aún vibrando en su mano, dio un paso al frente. ¿Algún otro valiente? ¿O me van a dejar en paz mientras tomo lo que quiero? Silencio. Eso pensé. Toji caminó lentamente entre los escombros, sin prestarle atención al grupo que había dejado atrás. Su paso era tranquilo, casi relajado, mientras se dirigía hacia el cuerpo semienterrado del dragón celestial. El noble respiraba con dificultad. Su rostro estaba cubierto de sangre, el brazo cercenado colgaba inerte en un charco carmesí, y los tubos del techo crujían a su alrededor con cada movimiento. ¡Qué raro!, murmuró Toji mientras apartaba los tubos con una patada desganada. ¿No se supone que para ahora ya debería haber llegado un almirante o algún salvador de pacotilla? El dragón celestial lo miraba con ojos desorbitados, suplicantes, mientras soltaba un débil gemido. Ese solo, soy un noble. Toji se inclinó con parsimonia, rebuscando con paciencia entre los pliegues empapados de sangre del abrigo. Ignoró por completo los débiles intentos del hombre por empujarlo. Metió la mano en un bolsillo interior y la sintió. Una fruta cálida, de textura firme, surcada por líneas en espiral. La sacó con calma, observándola como si se tratara de una joya. La Uma no Mi, modelo Sleipnir, musitó, casi con reverencia. Luego miró al noble moribundo. Solo porque gracias a ti tendré esto, seré piadoso. Levantó nube itinerante, y sin ceremonia alguna, la dejó caer con violencia. El sonido fue seco. Crudo. El cuerpo se sacudió una vez antes de quedar inerte. Toji se enderezó, guardó la fruta envuelta en un trozo de tela dentro de su túnica, y caminó hacia la salida del pasillo, dejando atrás la escena como si no valiera más que una bolsa de basura. El viento le azotó el rostro al salir del edificio medio destruido. Se detuvo al borde del volcán, desde donde podía ver una parte de la isla envuelta en fuego, humo y caos. Tengo que reunirme con los inútiles y con Robin, murmuró, sin prisa, antes de girar la cabeza y mirar hacia los niveles superiores del volcán, donde aún se erguían algunas estructuras. Su expresión se endureció. Supongo que pueden esperarme un poco más. En este momento, voy a cazar a todos los idiotas que compraron algo en la subasta. Sacó su nunchaku de 3 secciones mientras una sonrisa torcida se dibujaba en su rostro. Y voy a saquear hasta el último objeto de valor que encuentre en mis manos. Y entonces, se alejó. Fin. Capítulo 49. Puff del narrador. Este sitio está hecho pedazos, pensó Toji mientras avanzaba con paso lento entre los restos del caos. Había regresado al salón principal, y el lugar no era más que una sombra rota de lo que fue. Los balcones principales colgaban a medias, destrozados como papel viejo. Las gradas se habían convertido en montones de escombros que crujían bajo sus botas. El aire apestaba a humo, sangre y ceniza. Cuerpos mutilados yacían por todo el lugar, algunos aún temblaban en sus últimos momentos. Otros, ya rígidos, con ojos vacíos mirando hacia el techo derrumbado. Los estandartes de las casas nobles estaban chamuscados, apenas sostenidos por astillas de lo que antes eran pilares de mármol. Toji no dijo nada. Solo caminó, mirando todo con frialdad. No había rastro de miedo en su rostro, tampoco urgencia. Toji alzó la vista hacia las paredes, o lo que quedaba de ellas. Agujeros colosales, de al menos 20 metros de ancho, desgarraban la estructura como si un dios furioso hubiese pasado sus garras por el lugar. A través de esas aberturas, la luz grisácea del exterior se colaba tímidamente, revelando un cielo cubierto por humo y ceniza. Sin apurarse, caminó hacia la plataforma central. Allí, el cadáver del presentador estaba sepultado entre trozos de mármol y acero retorcido, con una mano flácida aún aferrada al micrófono roto. Las puertas monumentales detrás del escenario habían sido reducidas a astillas y fragmentos de bronce. Parecían gritar, mudas, el final de una era. Toji desvió la mirada hacia el mecanismo elevador. Su estructura chirriaba y estaba malherida, pero aún servía. Sin pensarlo 2 veces, bajó por él. Después de unos segundos, el viejo mecanismo crujió y descendió lentamente, sumergiendo a Toji en la oscuridad del subsuelo. Un calor pegajoso y una densa neblina de humo se hacían cada vez más intensos a medida que bajaba. Cuando finalmente el elevador se detuvo, se encontró en una sala vasta y silenciosa, apenas iluminada por las brasas anaranjadas que titilaban entre los restos carbonizados del techo. El aire estaba espeso, irrespirable, y olía a carne quemada y metal fundido. Frente a él, 7 cuerpos yacían desparramados por el suelo de piedra pulida. Algunos estaban en posiciones que sugerían desesperación, manos en el cuello, uñas rotas tratando de abrir las puertas selladas.
Otros simplemente habían colapsado, sin fuerza para resistir más. Todos ellos habían muerto asfixiados por el humo. Toji avanzó entre los cadáveres sin inmutarse, esquivando restos chamuscados. Tontos, murmuró con desdén. ¿De qué sirve tener riquezas si no sabes cómo escapar con vida? Se agachó frente a una consola medio derretida que parecía haber controlado el acceso a la bóveda subterránea. Pasó los dedos por encima de los botones calcinados, y luego se giró hacia una compuerta semiabierta en el fondo de la sala. Ahora sí, susurró. Veamos qué dejaron atrás los muertos. No es nada ético robarle las cosas a los difuntos, pensó Toji mientras cruzaba la compuerta medio abierta, con una sonrisa torcida. ¿Pero qué importa? No es como si fueran a reclamarme. La sala al otro lado era más amplia de lo que había imaginado. Una galería subterránea, bañada por la tenue luz de lámparas de emergencia parpadeantes. Las paredes estaban cubiertas de vitrinas reforzadas con vidrio grueso y etiquetas doradas. Todo parecía ordenado con una obsesiva meticulosidad. Toji caminó despacio, con las manos en los bolsillos, como si estuviera de paseo por una tienda de juguetes. Ah, así que aquí guardaban lo verdaderamente jugoso. Sus ojos recorrieron vitrinas. Delante de él, encerrada en una cápsula individual con una etiqueta blanca escrita en tipografía nítida, se hallaba una fruta del diablo. Ryuryunomi, modelo Quetzalcoatlus. Toji arqueó una ceja y se acercó. Era una fruta del tamaño de una pera, de color amarillo intenso con remolinos y un tallo verde. Lo que la distinguía era una protuberancia tallada en su superficie. La cabeza estilizada de un pterosaurio con una cresta alargada, claramente inspirada en la criatura ancestral. «¿Un maldito Quetzalcoatlus?», murmuró. Observó la fruta por unos segundos más, luego golpeó con suavidad el cristal de la vitrina. «Podrías venderte por una fortuna, o podrías acabar en mi colección personal. Dependerá de cuán bien se porten los siguientes idiotas que me crucen el camino». Con un movimiento de nube itinerante, hizo una leve presión en la cerradura. El metal crujió. Tomó la fruta y la guardó en su maldición. Toji se dio la vuelta lentamente, una sonrisa satisfecha dibujándose en su rostro mientras observaba el pasillo entero repleto de tesoros mal custodiados. Y pensar que todo esto estaba juntando polvo bajo tierra. Subastadores de mierda, ni siquiera sabían lo que tenían. Comenzó a caminar con calma, pero con movimientos eficientes, recogiendo todo lo que llamaba su atención. Primero una espada curva, de filo negro azulado y empuñadura decorada con escamas de algún animal raro. Después, una caja de cadenas, esposas, pulseras y collares de Kairoseki. Toji la abrió, tomó una y la hizo girar en su mano como si fuera un látigo. Útiles para encadenar tipos molestos. Continuó el saqueo. Armas de fuego posiblemente modificadas con tecnología. Mapas enrollados, algunos marcados con símbolos extraños. Y entonces, entre todo eso, otra fruta del diablo. Ryuryunomi, modelo Yutiranus. Estaba en una vitrina baja, casi escondida. Era de un rojo intenso, con los clásicos remolinos, pero lo que la hacía peculiar era una especie de pelusa café en la parte del tallo que le daba una textura más orgánica, casi animal. Era de un rojo intenso, con los clásicos remolinos, pero lo que la hacía peculiar era una especie de pelusa café en la parte del tallo que le daba una textura más orgánica, casi animal. «Yutiranus, ¿eh?». Toji la levantó con cuidado, girándola en sus dedos. La guardó sin más, como si acabara de recoger una manzana del suelo. Esto se está volviendo divertido. Me siento como un niño en una tienda sin supervisión. Echó un vistazo al resto del pasillo. Frente a él, al final del pasillo de vitrinas y objetos extraños, había una zona completamente vacía. Las bases metálicas que antes sostenían las cajas de exhibición seguían ancladas al suelo, pero ahora estaban vacías, cubiertas apenas por una capa de polvo reciente y marcas de garras o herramientas. Toji entrecerró los ojos y caminó despacio hacia ese sector, dejando que el eco de sus pasos le recordara lo silencioso y muerto que estaba todo. «Aquí había algo», murmuró, mientras repasaba las etiquetas desgastadas, algunas arrancadas a la fuerza. Era evidente. Esa parte del almacén había sido saqueada primero, con precisión quirúrgica. A diferencia de la zona que él acababa de vaciar, aquí sabían exactamente qué se llevaban. Estas debieron ser las cosas más importantes. Armas raras, reliquias, frutas únicas. Se acuclilló y tocó el borde de uno de los pedestales marcados con números. Había pequeños fragmentos de vidrio y trozos de una insignia metálica. «Seguramente se las llevaron y dejaron lo que no valía la pena», dijo, pero en su voz había un tono de fastidio, no de decepción.
Se puso de pie, sacudió las manos y exhaló con calma. Va. Igual me hice con un buen botín. Extendió su mano y su maldición respondió de inmediato. Las armas, frutas, cadenas y demás objetos fueron absorbidos uno por uno, desapareciendo en la negrura flotante de su almacén interno. Vamos, nube itinerante. Ya nos hicimos ricos por hoy. Dio media vuelta sin mirar atrás, su silueta alejándose por el pasillo en ruinas, rumbo a la salida. Charles, ya está despertando. Gritó Leila, con alivio en la voz mientras sostenía a Robin entre sus brazos. Charles, aún en su forma de que el pie, frenó en seco con un relincho agudo, clavando sus cascos en la tierra húmeda. Sus ojos brillaban con preocupación mientras giraba la cabeza hacia ellas. Leila miró a Robin con atención, sacudiéndola con cuidado. Oye, Robin, ¿puedes oírme? La joven gimió suavemente, sus párpados temblaron antes de abrirse con dificultad. Su respiración era pesada, entrecortada. Siento que me va a explotar el pecho, susurró, su voz apenas audible, con una mueca de dolor. ¿Estás viva, idiota? Leila la abrazó con fuerza, al borde de las lágrimas. Pensé que, cuando te lanzaron así, pensé que, Robin forzó una sonrisa débil, sin dejar de quejarse del dolor. Tranquila, Leila, yo también pensé que me iba a morir. Charles se acercó en silencio, agachando su enorme cuerpo para que volvieran a subir. Debemos seguir. La isla está hecha un caos, dijo con voz profunda, aunque distorsionada por su forma equina. No sabemos cuánto tiempo más estará estable todo esto. Leila asintió, ayudando a Robin a montarse con esfuerzo. ¿Aguanta, sí? Toji seguro nos alcanza en cualquier momento. Ese bastardo más le vale que traiga una explicación, y comida, gruñó Robin, cerrando los ojos mientras se sujetaba del cuello de Leila. Charles relinchó con fuerza, girándose hacia el este. Y en cuanto sintió que ambas estaban seguras, corrió. Debemos regresar al sitio donde nos hospedamos. Ahí dejé mi katana, dijo Charles con firmeza mientras salía del bosque, sus cascos hundiéndose en la tierra húmeda mientras se dirigía al distrito de alojamiento. Leila, aún sujetando a Robin con fuerza, frunció el ceño. Debes ir con cuidado, advirtió con seriedad. Como si sus palabras fueran una señal, un crujido ensordecedor retumbó por el aire. Varios árboles, debilitados por el caos en la isla, comenzaron a caer en cadena frente a ellos. Sujétense, advirtió Charles antes de relinchar y dar un poderoso salto. Su cuerpo equino atravesó el espacio entre los troncos que se desplomaban, esquivando con precisión los impactos que podrían haberlos aplastado. Robin soltó un pequeño quejido, aún débil, mientras Leila cerraba los ojos con fuerza, sujetándose con ambas manos. Al aterrizar, Charles no se detuvo. Todo este lugar está colapsando. Si no recupero mi katana ahora, puede que se pierda para siempre bajo los escombros, gruñó entre dientes. Estás obsesionado con esa katana, murmuró Robin, aún tambaleándose en conciencia. Charles no respondió, pero apretó el paso. El distrito ya estaba cerca. Creo que también dejé el guantelete en el hotel, murmuró Robin, aún medio adormilada, mientras intentaba mantenerse erguida sobre el lomo del Kelpie. ¡Cuidado!, gritó Leila de pronto, señalando con desesperación al frente. En ese instante, una sombra colosal se alzó entre los árboles. Una figura de al menos 13 metros de altura, con músculos abultados, piel cubierta de barro y un mazo del tamaño de una carreta en las manos, descendió con furia. Charles relinchó con fuerza y giró bruscamente, esquivando el impacto por apenas un segundo. El golpe del mazo sacudió la tierra con violencia. Árboles fueron arrancados de raíz, la tierra se alzó como una ola de polvo, y escombros volaron por todas partes. Leila abrazó con fuerza a Robin, protegiéndola de las astillas y piedras que salían disparadas. ¿Un gigante?, murmuró Robin, sus ojos ahora bien abiertos. ¿Cómo diablos no lo vi?, gruñó Charles mientras daba un salto más para tomar distancia. Finalmente lograron llegar al distrito de alojamiento. Las calles empedradas estaban agrietadas, llenas de polvo y escombros. Charles, aún en su forma de Kelpie, galopaba con fuerza entre las angostas carreteras, esquivando postes caídos y autos volcados. Pero el estruendo detrás de ellos no cesaba. El gigante seguía tras su rastro, aplastando todo a su paso. Cada pisada hacía temblar el suelo, mientras su enorme figura se abría camino entre los edificios como si fueran simples bloques de arcilla. Fragmentos de concreto y chispas volaban por todas partes. Ese infeliz todavía nos sigue, gruñó Charles con rabia, mirando sobre su hombro. No puedes llevarnos directo al hotel si nos está pisando los talones.
Gritó Leila, sujetando a Robin con fuerza. Entonces, ¿qué sugieres? Replicó Charles mientras giraba bruscamente y se adentraba en una calle flanqueada por estructuras a medio colapsar. Desviémonos por las galerías, por donde pasan las líneas de suministro. Están más angostas, tal vez no quepa. Sugirió Robin. Charles aceleró el paso, girando hacia un callejón lateral estrecho. A lo lejos, el gigante rugió de frustración, pero seguía persiguiéndolos, demoliendo techos y muros con cada zancada. Espero que ese bastardo se encaje en algún sitio, porque no me hace ninguna gracia morir aplastado, murmuró Charles, enfurecido. Las paredes de concreto pasaban a toda velocidad a cada lado, apenas lo suficientemente anchos para su cuerpo en forma de que el pie. Esto debería frenarlo. Murmuró, jadeando. Pero entonces un silbido cortó el aire. Un crujido desgarrador, como una montaña quebrándose. ¿Qué? Charles apenas alcanzó a mirar hacia arriba cuando la sombra del coloso se proyectó sobre ellos. ¿Pero qué carajos? Rugió mientras sus pupilas se contraían. El gigante, desafiando toda lógica, había dado un enorme salto, propulsado por la fuerza bruta de sus piernas. Durante un segundo, parecía suspendido en el aire. Y luego descendió como un meteorito. El impacto fue devastador. El suelo tembló violentamente, los edificios se estremecieron, y una nube de polvo y escombros cubrió todo el callejón. Charles perdió el equilibrio al instante, sus patas resbalaron en los fragmentos sueltos de concreto, y cayó de costado con un relincho de dolor. Leila y Robin salieron despedidas por la inercia, rodando violentamente por el suelo entre piedras y vidrio roto. ¡Uk! Gimió Leila, tratando de proteger a Robin con su cuerpo mientras se arrastraban. Charles. Gritó Robin con la voz ahogada por el polvo, sus ojos entrecerrados. El gigante acercó su enorme mano a Charles, atrapándolo con una fuerza abrumadora. El que el pie lanzó un relincho desesperado, pero no pudo zafarse. Charles. Gritó Leila, su voz quebrándose mientras veía cómo levantaban a su compañero del suelo. El coloso levantó la mano con Charles a la altura de su rostro y lo miró fijamente, como examinando a una presa. Tú, saliste del volcán, dijo con voz grave, casi como si eso fuera suficiente para marcar su destino. Charles tensó los músculos, intentando liberarse, pero el agarre era inquebrantable. ¿Se supone que debería importarme un carajo? Gruñó con desafío, mientras lentamente comenzaba a revertir su forma, regresando a su aspecto humano. Robin, observando la escena, sintió como la desesperación le apretaba el pecho. ¿Qué demonios hago ahora? Pensó con urgencia. El gigante apretó la mandíbula y volvió a hablar con tono amenazante. Responde, pequeño caballo, dijo, casi mascullando. ¿Dónde está Anteo? Charles la miró, sus ojos llenos de resistencia. No tengo ni la más mínima idea de quién hablas, respondió con voz firme, sin dejar entrever miedo. El coloso lo sostuvo un poco más alto, su rostro crispado de frustración. No mientas, rugió. Sé que vienes de ahí y sé que sabes dónde está. Debo regular las veces que uso mi Aki, pensó Toji mientras avanzaba entre los restos humeantes. No quiero que esa maldita sensación de mareo vuelva. Caminaba con paso firme entre los escombros, saliendo finalmente por la puerta principal del volcán. Tuvo que esquivar cadáveres ennegrecidos por el fuego y los fragmentos de roca que entorpecían su camino. El olor a ceniza y sangre se mezclaba con el aire caliente, volviéndolo casi irrespirable. ¿Debería regresar con los demás? Se preguntó, pero sus pasos se detuvieron. A lo lejos, el distrito comercial parecía desmoronarse ante sus ojos. Vio a gigantes pisotear estructuras, incendios consumir techos, barcos disparar desde la costa, y soldados reducidos a manchas rojas bajo enormes pies. Están en medio de una guerra, pensó. Sus ojos se entrecerraron. Sin pensarlo demasiado, regresó a nube itinerante a su maldición y sacó la katana de alma partida. La sostuvo un momento, como midiendo su peso, sintiendo el aura que desprendía. ¿Seré capaz de matar a un gigante con esto? Murmuró. El viento soplaba fuerte, trayendo gritos lejanos, explosiones y el estruendo de la destrucción. Y en un estallido sónico, el aire explotó a su alrededor cuando Toji se impulsó con fuerza sobrehumana. El suelo se resquebrajó donde estaba parado, dejando una onda profunda mientras salía disparado como un proyectil viviente en dirección al distrito comercial. Su silueta era apenas un destello oscuro que atravesaba el paisaje. Avanzó entre árboles que se curvaban por la presión de su paso, arrancando hojas y ramas en su estela. Saltó por encima de una loma ardiendo, rebotó sobre una estructura colapsada y aterrizó sobre el techo de un edificio parcialmente destruido.
Desde esa altura, observó la escena. Soldados huyendo, gritos por todas partes, fuego y acero chocando, y un gigante al fondo destrozando una torre como si fuera de papel. Encontré a mi primer blanco, dijo Toji, y sin esperar más, flexionó las piernas y volvió a impulsarse hacia el caos. ¿Será que si mato a un gigante me vuelvo enemigo de Elbaf? Pensó Toji mientras saltaba de tejado en tejado, sus pasos apenas tocaban la madera antes de impulsarse al siguiente. La brisa caliente le revolvía el cabello mientras se acercaba al coloso que arrasaba la calle principal. El gigante, de al menos 15 metros, blandía un enorme garrote metálico que había dejado un cráter en el suelo segundos antes. Pero no estaba solo. Un sujeto vestido de negro, ágil y tenaz, se aferraba al pie del gigante. Con movimientos precisos, le clavaba repetidamente un par de cuchillas curvas entre los tendones del talón. ¿Quién demonios es ese?, murmuró Toji, deteniéndose sobre una cornisa semiderruida. El gigante rugió de dolor, levantando su pierna y sacudiéndola como si tratara de espantar una garrapata. El hombre de negro saltó a un lado, esquivando por poco el garrote que cayó como un rayo, destrozando una carreta abandonada. Toji tensó los músculos y tomó con firmeza la empuñadura de alma partida. Toji cubrió su katana con haki de armadura, el filo comenzó a emitir un tenue resplandor oscuro. En un destello fugaz, apareció sobre el brazo del gigante. Y con un tajo limpio y brutal, cercenó el miembro que sostenía el garrote. El grito del coloso retumbó como un trueno. Soltó el arma, tambaleándose hacia atrás mientras la sangre brotaba a borbotones del muñón abierto. Toji no le dio respiro. Aprovechando el desequilibrio, saltó y giró en el aire. Ahora quédate en el suelo. Rugió. El filo de alma partida se hundió en la parte posterior de la pierna del gigante. El tendón se cortó con un chasquido húmedo, y el titán cayó de rodillas, luego de bruces, haciendo temblar el suelo. El hombre de negro, aún jadeante, observó a Toji con una mezcla de asombro y confusión. ¿Quién diablos eres tú? Toji no respondió. Solo levantó ligeramente su katana ensangrentada y observó al siguiente gigante en la distancia. Debería ir con Robin, pero estoy perdiendo el tiempo aquí, pensó Toji mientras hundía su katana sin esfuerzo en el pecho de un soldado de Gaidora vestido de negro. El hombre apenas alcanzó a soltar un jadeo antes de desplomarse. «Maten a ese maldito pirata», gritó uno de los soldados cercanos. Varios corrieron hacia él con lanzas y espadas listas, formando una media luna para acorralarlo. El primero en llegar lanzó un corte diagonal, pero Toji lo esquivó con un paso sutil hacia atrás. Con un simple movimiento, cortó su garganta de lado a lado. Una lanza intentó atravesarlo por la espalda, pero su haki lo advirtió a tiempo. Giró y desvió el arma con su mano envuelta en haki, quebrándola al instante. Los soldados retrocedieron apenas un paso, pero ese segundo bastó. Toji se impulsó hacia adelante, su katana girando como una extensión viva de su voluntad. Dos más cayeron, y el resto retrocedió con terror. «No tengo tiempo para idiotas», dijo Toji con frialdad, limpiando la sangre de su hoja con un giro seco. Sin más, levantó la vista hacia otro gigante que avanzaba entre los edificios, arrasando todo a su paso. Lo vio pisotear a un grupo de civiles sin vacilar. Toji corrió a toda velocidad, cada zancada enviaba polvo y escombros volando a su paso mientras se acercaba al coloso. El gigante, al percatarse de su presencia, frunció el ceño y levantó un pie del tamaño de una casa. «Muere, insecto», rugió, estampando el talón contra el suelo. Toji esquivó con un giro veloz, sintiendo la onda expansiva sacudirle los huesos. El impacto del pisotón hizo temblar el concreto y abrió grietas en el terreno. Sin perder el impulso, Toji dio un salto hacia un tejado cercano, aterrizando con equilibrio felino. Desde allí, avistó el arma del gigante. Una enorme lanza de hierro retorcido, casi del tamaño de un mástil de barco. Con otro impulso, saltó directo al asta del arma. El gigante, desconcertado, trató de sacudirla para lanzarlo lejos, pero Toji ya había activado su haki de armadura, envolviendo sus piernas y brazos mientras corría por la lanza como si fuera tierra firme. «¿Qué hace ese malnacido?», gruñó el coloso mientras trataba de seguirlo con la mirada. Toji en un parpadeo, saltó de nuevo, esta vez directo a la cara del gigante. Su katana brillaba cubierta por una capa de haki denso y oscuro. Al tiempo que descendía como un rayo, rebanando la mejilla del gigante con un corte profundo que desgarró piel y músculo. El coloso rugió de dolor y retrocedió tambaleándose, soltando la lanza. Toji aprovechó para impulsarse de nuevo desde el hombro y saltar hacia el cuello. Toji giró en el aire mientras descendía a toda velocidad.
El filo de alma partida atravesó la garganta del gigante con una precisión quirúrgica. Un chorro de sangre oscuro brotó como un geyser, empapando el aire con un hedor metálico. El coloso soltó un gruñido ahogado, tambaleándose, sus manos tratando de cubrir la herida abierta, pero ya era inútil. Toji giró sobre sí mismo en el aire y aterrizó con un golpe seco sobre un tejado, deslizándose varios metros antes de detenerse y mirar por encima del hombro. El gigante dio un paso torpe hacia atrás. Otro más. Su mirada se nubló. Y entonces cayó, como una montaña desplomándose, haciendo temblar todo a su alrededor al impactar contra el suelo. Una nube de polvo y fragmentos de piedra se elevó al cielo. Silencio. Toji exhaló y bajó la katana, que aún goteaba sangre. Robin, tengo que encontrarla, dijo mientras volvía a guardar alma partida y retomaba su camino, saltando por los tejados sin voltear la vista atrás. Rápidamente echó a correr. Sus pies golpeaban con fuerza los tejados mientras avanzaba en línea recta, sin detenerse ni mirar atrás. Aún con su velocidad, sabía que tardaría unos minutos. Tenía que cruzar la isla de un extremo al otro. Maldita sea, ¿por qué tiene que ser tan jodidamente grande esta isla? Pensó con frustración. El viento silbaba en sus oídos mientras esquivaba los restos de estructuras colapsadas, saltaba sobre cráteres humeantes y pasaba por encima de cuerpos caídos. Pero justo cuando iba a saltar sobre un muro medio derrumbado, tuvo que impulsarse bruscamente hacia un lado. Una estocada brillante lo buscó con precisión mortal. Una hoja dorada cortó el aire con un silbido metálico. Toji aterrizó con una voltereta, frunciendo el ceño. ¿Tú de nuevo? Gruñó mientras giraba, su katana ya en posición defensiva. Del humo espeso, entre chispas de metal y polvo suspendido, emergió la figura familiar. La máscara con una sonrisa pintada, el abrigo oscuro manchado de sangre y ese andar lento pero firme. No te dejaré llegar más lejos, dijo el enmascarado, con la voz distorsionada pero firme. No después de lo que hiciste allá arriba. Toji chasqueó la lengua. ¿En serio sobreviviste? El enmascarado levantó su espada dorada, ya cubierta de haki. Y sigo de pie. Esta vez, no cometeré el error de subestimarte. Toji se vio obligado a retroceder de inmediato, echando el cuerpo hacia atrás para esquivar por apenas unos centímetros un tajo que iba directo a su cuello. El filo dorado cortó el aire con violencia, dejando una estela brillante que desapareció entre el humo. TSK, Toji gruñó, apretando los dientes mientras alzaba su katana y detenía el siguiente golpe con la parte plana de la hoja. El impacto resonó con un chasquido seco de metal contra metal, y las chispas saltaron en todas direcciones. Claro, no lo maté. Solo lo dejé con el resto de los idiotas que aparecieron en ese maldito pasillo, pensó, con fastidio, mientras los músculos de su brazo vibraban por la fuerza del choque. El enmascarado empujó con fuerza, obligando a Toji a dar un par de pasos hacia atrás, sus pies deslizándose entre los escombros. Deberías haberme rematado, dijo el enmascarado, con voz rasposa. Maldición, Toji, ven rápido, pensó Robin, apretando los puños mientras veía al gigante sujetar con fuerza a Charles. Volteó hacia Leila con urgencia. Oye, Leila, tú puedes transformarte, ¿verdad? Preguntó, tratando de no mostrar el miedo que sentía. Leila asintió con lentitud, mordiéndose el labio. Sí, pero, vaciló. Desde que Toji nos encontró, me derrotó de un solo golpe. No he logrado entrenar ni mejorar mi fuerza desde entonces. No sé si pueda hacerle daño a ese gigante. Robin tragó saliva, mirando de nuevo al coloso que los acechaba. El gigante abrió su enorme boca, dejando ver dientes afilados y mugrientos, y empezó a inclinarse lentamente hacia Charles. ¿Me va a devorar? Pensó Charles, paralizado por el miedo. Pero justo cuando parecía que el coloso cerraría la mandíbula, se detuvo en seco. Sus ojos, enormes y oscuros, se clavaron en Charles con una extraña mezcla de rabia y confusión. Con un movimiento brusco, el gigante lanzó a Charles contra el suelo. El impacto levantó una nube de polvo y ramas rotas. Sin mirar atrás, el coloso comenzó a caminar tambaleándose hacia el centro de la isla. Leila, Robin y Charles observaron con horror cómo se alejaba. Entonces, un rugido atronador rompió el aire, resonando por toda la isla. Era un sonido feroz, poderoso, que hizo temblar el suelo bajo sus pies. ¿Qué es eso? Murmuró Leila, apretando los puños. Robin se incorporó rápidamente, con los ojos muy abiertos. Este tipo es más rápido que antes, gruñó Toji mientras esquivaba ágilmente una patada que buscaba derribarlo. Se agachó con rapidez y, en un impulso, dio un gran salto hacia adelante.
Su brazo izquierdo comenzó a transformarse. Se alargó, le brotaron afiladas garras y se cubrió de escamas de un rojo intenso. En las puntas de sus uñas surgió una llama carmesí que parecía bailar con vida propia. Toji impregnó la hoja de su katana con ese fuego ardiente, dejando que el calor y la energía recorriesen el filo con un brillo ominoso. El enmascarado retrocedió rápidamente, sus pies rozando los escombros mientras tomaba distancia. Un destello de precaución cruzó sus ojos tras la máscara. Sabía que ese fuego no era común. Toji se preparaba para lanzarse detrás de él, pero justo en ese momento, un rugido estremecedor sacudió el aire, tan potente que hizo vibrar los restos del concreto bajo sus pies. El sonido era tan profundo que parecía surgir del corazón mismo de la isla. Toji se quedó quieto, alerta. Luego vino el temblor, breve pero intenso, como si algo colosal se hubiese puesto en movimiento. Giró su mirada hacia el centro de la isla y observó algo extraño. Todos los gigantes que estaban dispersos por la ciudad, que hasta hace segundos arrasaban estructuras y combatían con ferocidad, se detenían uno por uno. Como hipnotizados por aquel rugido ancestral, dejaron de luchar y comenzaron a moverse. Todos caminaban en la misma dirección, hacia la fuente del sonido. ¿Qué carajos fue eso?, murmuró Toji mientras su mirada se clavaba en el horizonte cubierto por columnas de humo. Incluso el enmascarado, que segundos antes buscaba matarlo, se giró lentamente hacia esa misma dirección, su cuerpo tenso, como si sintiera un llamado ineludible. Carajo, debo buscar a esos idiotas, pensó Toji mientras sentía la urgencia en el pecho. Un par de alas rojas, escamosas y firmes, emergieron de su espalda con un sonido rasposo, desplegándose con fuerza. Con un batir poderoso, se impulsó hacia el cielo, dejando atrás un torbellino de polvo y escombros. Pero no había volado ni 20 metros cuando un silbido agudo le rozó el oído. TSK. Chasqueó la lengua mientras giraba en el aire. No jodas, el enmascarado lo seguía. Saltaba entre los tejados, veloz como una maldita sombra. Con cada impulso, parecía ganar más velocidad. De sus brazos brotaban fragmentos de metal negro que se curvaban formando cuchillas improvisadas. Iba directo a interceptarlo. Toji giró en pleno vuelo, trazando una curva sobre una calle destruida. Disminuyó la altura y descendió a ras de suelo, esquivando ruinas y esquinas colapsadas. ¿Por qué carajos no se rinde este tipo?, murmuró entre dientes. Una cuchilla voló cerca, casi le corta el ala izquierda. Toji giró en seco, arrastrando el ala contra el suelo y levantando una nube de polvo que lo ocultó por un segundo. El enmascarado atravesó la nube confiado, pero Toji ya no estaba ahí. Toji desde lo alto de una estructura derruida, bajó en picada, blandiendo su katana aún envuelta en fuego carmesí. El enmascarado esquivó el golpe justo a tiempo, pero la fuerza de la embestida los lanzó a ambos contra el suelo, rompiendo losas y levantando chispas. Toji apenas dio un paso cuando una sombra monstruosa cubrió el suelo frente a él. ¿Qué? No alcanzó a reaccionar. Una pierna colosal, más grande que un árbol centenario, lo impactó de lleno con una fuerza brutal. El golpe lo mandó a volar como si fuera una muñeca de trapo, atravesando una pared de concreto y chocando contra una estructura de metal que colapsó con un estruendo ensordecedor. GHK. Escupió sangre, su espalda crujió contra los escombros. Se quedó tumbado unos segundos, con la vista borrosa, el pecho ardiendo. ¿Qué fue eso?, tosió, tratando de ponerse de pie. A lo lejos, el enmascarado también se detuvo, confundido. Ambos levantaron la vista. Lo que emergía del humo no era un gigante cualquiera. Era mucho más grande. Al menos 30 metros de altura. Un cuerpo de músculos densos cubierto con una armadura de huesos y metal viejo. Ojos brillantes, inyectados en ira. Una cicatriz cruzándole el rostro como un mapa de guerra. No puede ser, susurró Toji, incorporándose mientras sus alas se contraían por el dolor. Otro más. El coloso dio otro paso, y el suelo tembló. ¿Quién se atrevió a matar a mis hijos?, retumbó una voz profunda, cavernosa, que hizo vibrar el aire. Toji escupió sangre y sostuvo su katana, aún ardiente. Genial, ahora también tengo que lidiar con el papá gigante. Rápidamente el enorme ser corrió, levantó su hacha y golpeó la zona donde estaba Toji. Él se movió y esquivó el ataque, el gigante giró su arma y la balanceó hacia Toji. El hacha del coloso cayó como una tormenta de acero, partiendo el suelo en dos, levantando una lluvia de escombros y polvo. Toji apenas había esquivado el impacto, su cuerpo zigzagueando por entre los tejados destrozados. Los fragmentos de piedra salían volando a su paso, pero no se detuvo. ¡Maldito monstruo!, gruñó entre dientes.
El gigante rugió y giró su arma con una fuerza descomunal. El filo barrió una hilera entera de edificios mientras seguía el rastro de Toji, quien saltó a una torre cercana justo antes de ser alcanzado. Las tejas crujieron bajo sus pies mientras ascendía. Necesito altura, visibilidad, y tiempo para pensar, murmuró, mientras sentía el calor de su katana latir con las llamas que seguían envolviéndola. El coloso no se detuvo. Dio otro paso, y su hacha cortó el aire hacia la torre. El filo vino como un relámpago. Toji soltó un rugido y se impulsó con sus alas justo cuando el arma colisionó contra la estructura. ¡Bum! La torre explotó en una lluvia de piedras y polvo. En medio del caos, una sombra. En medio del caos, una sombra cruzó el cielo. Toji había escapado por un pelo, surcando el aire con las alas extendidas, la katana envuelta en fuego. Ese maldito es más rápido de lo que parece, no voy a aguantar muchos errores más. Miró hacia abajo. El gigante lo buscaba, los ojos encendidos en ira. Toji comenzó a descender entre las ruinas y escombros, buscando una ruta segura para acercarse al gigante. Pero justo cuando iba a dar el siguiente salto, un enorme mástil de barco cayó estrepitosamente frente a él, levantando una nube de polvo y fragmentos. Casi me aplasta. Gruñó mientras se lanzaba hacia un costado para evitar ser golpeado. Al girar la cabeza, sus ojos captaron algo. Otro gigante, mucho más lejos, avanzaba entre las calles destrozadas. A su alrededor, decenas de mástiles rotos y caídos descansaban en el suelo como gigantescos garrotes abandonados. Toji frunció el ceño, sus sentidos en alerta máxima. Sin perder un segundo, se lanzó hacia uno de esos mástiles, lo agarró con ambas manos y sintió el peso imponente de la madera gruesa y astillada. Esto podría funcionar, murmuró para sí mismo, mientras flexionaba los brazos para tomar impulso. Levantó el mástil por encima de su cabeza y lo lanzó con toda su fuerza hacia el gigante lejano. El mástil voló en el aire, cortando el polvo como una lanza, y golpeó al coloso en el hombro, haciéndolo tambalearse. El gigante soltó un gruñido de sorpresa y furia, mirando en dirección al atacante desconocido. Toji aprovechó el desconcierto para impulsarse con sus alas, ganando altura y distancia rápidamente. No puedo pelear solo contra dos, pensó. El gigante levantó dos mástiles con una fuerza descomunal y los lanzó con velocidad brutal hacia Toji. Maldita sea, rápido. Pensó Toji mientras se agachaba justo a tiempo para que las pesadas piezas de madera pasaran zumbando por encima de su cabeza, partiendo el aire con estruendo. Sin tiempo para recuperarse, un enorme hacha apareció de repente balanceándose hacia él, la hoja brillando con cada movimiento. Toji apenas alcanzó a girar el cuerpo, bloqueando el golpe con la parte plana de su katana, sintiendo la vibración del impacto subir por sus brazos. El gigante rugió, enfurecido por la esquiva y el bloqueo. Toji aprovechó ese momento para impulsarse con un salto hacia atrás, aterrizando ágilmente sobre una pila de escombros mientras el hacha se hundía en la tierra con un golpe atronador. Necesito mantenerme en movimiento, se dijo, mientras su mirada rastreaba el campo de batalla. El gigante, sin perder tiempo, volvió a levantar el hacha con intención de aplastar a Toji. Rápido, Charles, ve y toma tu katana. Ordenó Robin mientras abría de par en par la puerta del hotel, la voz tensa por la urgencia. Charles no dudó y se internó en una habitación contigua. Por un momento, el sonido de sus pasos resonó en el pasillo silencioso. Mientras tanto, Robin se acercó rápidamente a un estante repleto de objetos dispersos, buscando con la mirada. Aquí está, murmuró aliviada, tomando el guantelete con ambas manos. Con destreza, se lo colocó en el brazo izquierdo, sintiendo como el peso y la energía del artefacto le daban una extraña seguridad. Justo entonces, Charles salió con la katana firme en su mano, sus ojos alertas y listos para lo que viniera. «Dense prisa», exclamó Leila desde la puerta, su voz entrecortada por el nerviosismo. «Tenemos que llegar al puerto antes de que sea demasiado tarde». Los tres se miraron por un instante, entendiendo que el tiempo no jugaba a su favor. «Vamos», dijo Charles, dando el primer paso hacia la salida. Salieron corriendo a toda prisa, bajando las escaleras con pasos acelerados y casi descontrolados. El retumbar de sus pisadas se mezclaba con los crujidos del edificio maltrecho. Robin fue la primera en empujar la puerta principal y salir al exterior. Un viento cálido, mezclado con cenizas y polvo, le golpeó el rostro. «¿Qué demonios sucede?», susurró, deteniéndose por un segundo para observar el panorama. Charles y Leila salieron justo detrás de ella, también mirando con desconcierto. Las calles, antes destruidas y plagadas de caos, ahora parecían vacías, demasiado vacías.
No se oían gritos, ni explosiones, ni el estruendo de estructuras colapsando. Solo el eco de pasos pesados a lo lejos. Robin alzó la mirada. Ya no están por todas partes, dijo con el ceño fruncido. Los gigantes, todos se están moviendo en la misma dirección. Desde su posición podían ver siluetas colosales alejándose entre las ruinas, como si algo más grande los llamara. Trataron de cruzar un callejón estrecho, con las respiraciones agitadas, pero se detuvieron en seco al doblar la esquina. Robin alzó el brazo de inmediato, indicando silencio. Todos se agacharon y se pegaron contra la pared. ¿Qué? Empezó a decir Charles, pero Leila lo interrumpió con un gesto. Delante de ellos, en la boca del callejón, se movían al menos 15 personas. Iban en formación, uniformados con trajes azul marino, gorras blancas y capas ondeando por el viento sucio de cenizas. Algunos sostenían rifles, otros katanas. Todos llevaban el símbolo de la marina en la espalda. ¿Qué hacen los marines aquí? Susurró Leila con el ceño fruncido, la voz tensa. Uno de los marines al frente hablaba por un den musi. Confirmamos presencia de enemigos externos. Uno de ellos coincide con la descripción de la fruta Zoan. Recibimos permiso para capturar o neutralizar. Mierda, murmuró Robin, apretando los dientes. Charles apretó el puño con fuerza, pero Leila lo sujetó del brazo. No podemos enfrentarlos ahora. Toji no está, y tú aún estás recuperándote. ¿Y si nos descubren? Dijo Robin. Justo en ese instante, uno de los marines giró la cabeza en su dirección, entornando los ojos como si hubiera sentido algo. Silencio. Susurró Leila, bajando aún más. Los pasos se acercaron lentamente. Charles apretó su katana. El marine se giró hacia ellos, frunciendo el ceño. Sus ojos se clavaron en la sombra donde se escondían. ¿Quién está? Pero no terminó la frase. Un destello de acero brilló. Charles se adelantó con un solo paso y su katana atravesó limpiamente la garganta del marine. El sonido fue seco, húmedo, como una bolsa de carne desgarrándose. Los ojos del marine se abrieron con horror y su cuerpo comenzó a desplomarse. Charles con fuerza, lo sujetó antes de que cayera al suelo con estrépito. Con un movimiento rápido lo arrastró hacia la sombra profunda del callejón. Robin ayudó, empujando el cuerpo tras unos barriles rotos. Leila se giró de nuevo hacia la calle y contuvo el aliento. ¿Lo escucharon? Preguntó uno de los marines desde el otro extremo. Tal vez fue un gato, respondió otro, con tono distraído. Charles limpió su hoja con la manga del uniforme del caído y volvió a agacharse. El sonido de pasos se mantuvo distante, y tras unos segundos tensos, el escuadrón siguió avanzando calle abajo, sin notar la ausencia de su compañero. Eso estuvo cerca, murmuró Robin. Vamos, antes de que revisen el perímetro, dijo Charles, apretando el mango de su katana mientras se levantaba. Esperaron, conteniendo la respiración, hasta que el último sonido de botas alejándose se desvaneció en la calle empedrada. Salieron del callejón como sombras veloces, cruzaron la calle vacía y se metieron en una tienda semidestruida. Las estanterías estaban volcadas, cristales rotos cubrían el suelo y una lámpara colgaba balanceándose, emitiendo un quejido metálico. Robin empujó una puerta trasera mal cerrada, y los tres pasaron uno tras otro, saliendo al callejón posterior. El olor a pólvora y humo aún impregnaba el aire. Corrieron por pasajes angostos, esquivando escombros y contenedores volcados, hasta que encontraron un pequeño refugio entre unos edificios derrumbados. Allí se detuvieron a tomar aliento. ¿Vamos directo al puerto o esperamos a Toji? Preguntó Leila, entre jadeos, mirando en todas direcciones con nerviosismo. Robin asintió con rapidez, secándose el sudor de la frente. Toji dijo que nos vería en el puerto. No nos ordenaría reunirnos allí si no pensara alcanzarnos. Lo esperaremos allá. Entonces nos movemos, dijo Charles. Leila tragó saliva, pero asintió. Con un último vistazo a la calle desierta, los tres se lanzaron de nuevo a la carrera.